Muy buenos días, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en este día, deseando que la presencia y la paz de Dios reine en vuestros corazones. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús, que sea Él hablándonos y enseñándonos en esta tarde a través de su bendita palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesús, te pido que nos hables a través de este devocional. Háblanos a través de tu bendita palabra. Direcciónanos, Señor, con tu palabra. Enséñanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu bendita palabra sean tocados todos los corazones que escuchan la misma. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que abramos la palabra del Señor en el primer libro de Reyes 19:1. Dice así la palabra del Señor. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedra caliente y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y en el 9 dice: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. El título de la enseñanza en este día es El sonido del silencio. Y es una palabra que puede parecer que está reabundando en algo, porque dice el sonido del silencio. Esto tiene un nombre que se le dice oxímoro y es dos palabras que contradicen algo. El sonido del silencio son aquellos ruidos, mis queridos hermanos, que hacen más bulla en nuestra mente que los mismos sonidos de la calle y la multitud. ¿Has llegado a sentir esos estruendos en tu mente que te dicen: no puedes, eres un fracasado, no vales nada, se te acabaron las oportunidades, o tú no puedes, tu familia no va a cambiar, tus hijos no te aman, tu esposo o esposa no cambiarán, tu matrimonio no tiene solución, o las deudas no tienen fin? Y termina estos ruidos en tu mente, estas palabras que te hablan de continuo a tu mente diciéndote: quítate la vida, no sirve de nada vivir. Pues yo creo que este fue un estado en el que el profeta Elías se encontró al recibir amenazas de una mujer que a la final no era nada al poder
que el profeta Elías había visto tiempos atrás y en circunstancias anteriores él había visto a Dios defenderlo, pero ante una amenaza él huye. Dice la palabra del Señor ahí en el 19:3 que Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. O sea que él, hasta llegar a este lugar, llegó con su criado, pero después se fue solo. Lo dejó ahí y emprendió un camino en el desierto solo. Dice la palabra del Señor en el 4 que anduvo por el desierto un día de camino y se sentó bajo un arbusto y le dijo al Señor: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Esas son esas palabras de las que te hablo, que pueden llegar a tu mente y te dicen: no puedes continuar, no eres capaz, o que te dicen: no hay solución, o que te dicen: ¿para qué vivir? Pues estas cosas hacen tanto eco en tu vida que muchas veces adoptamos la posición de encerrarnos en nosotros mismos. Nos ensimismamos a tal punto que nos alejamos de las demás personas, aún de nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Elías continuó su camino hasta que llegó al monte de Oreb. Dice en el 9: y Elías allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Elías llega ahí a ese lugar, yo le llamo a la cueva en estos tiempos, es a ese estado donde muchas veces huimos, nos escondemos, no literalmente, pero sí físicamente. Es ese estado donde huimos de la gente, de las personas, nos ensimismamos y escuchamos ruidos continuos en nuestra mente que nos hablan. Como les decía ahorita, ruidos que hacen más escándalo que aún los mismos ruidos que hay afuera en la calle y que hacen las demás personas. Estos ruidos hacen más daño en nuestra mente que las mismas palabras de la gente en la calle cuando dicen que no eres capaz o que no vas a seguir adelante. Estos ruidos en el silencio son esas palabras que permites que el enemigo esté hablando continuamente a tu mente y que no te dejan ver y escuchar lo que Dios tiene para ti y las promesas que Dios tiene para ti. Dice la palabra del Señor que Dios se le aparece a Elías ahí en la cueva y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. En realidad, Elías tenía más miedo, era de las palabras, de las amenazas de muerte, que la misma palabra de que dice ahí de que él tenía celo porque habían derribado los altares. No era porque él se sentía solo, así como tú, querido oyente, que me estás escuchando. Muchas veces te sientes solo, ves que no hay salida, que no hay más hacia dónde seguir caminando, que no le crees ya a Dios y el miedo te agobia. Dice que Elías salió huyendo porque tenía miedo
y tenía miedo ¿de qué? De que le quitaran la vida. ¿Tú a qué le temes? ¿Cuáles son esos temores que están infundidos en tu mente, que no te dejan ver y que no te dejan creer que Dios está de tu parte? Entonces dice la palabra del Señor, en el 11 dice: entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro y con su manto salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Mis queridos hermanos, muchas veces esperamos una palabra de parte de Dios a todos esos interrogantes, a todas esas ideas que tienes en tu cabeza, a todas esas cosas que el enemigo trae a tu mente, que te hacen creer y ver de que Dios no está contigo. Y entonces crees que vas a ver o vas a recibir una respuesta de Dios es por medio de otra persona, por medio de un fuego muy ¿cómo te lo diría? Muy encendido, muy grande en una iglesia. Y no, quiero que sepas algo y quiero decirte algo, y es que Dios te va a hablar en la pasividad de tu silencio. Ahí es donde Dios te va a hablar, allí donde el enemigo ha hecho estruendos en tu mente y te habla y te dice que no puedes. Dios te va a hablar pasiblemente al oído y te va a decir: ¿qué haces ahí? Y en esta maravillosa tarde yo te hago esa pregunta: ¿qué haces ahí? Porque Dios no le está haciendo la pregunta ahí al profeta de qué haces ahí en son de el lugar en el que está, sino es haciéndole la pregunta: ¿qué estás haciendo ahí metido? Si te tengo para otros planes y otros propósitos. Entonces hoy el Señor te pregunta: ¿qué haces ahí? Hundido en tu problema, hundido en la dificultad, creyendo que no eres capaz, creyéndote incapaz de hacer cosas en Dios, de avanzar, de que pase algo en tu matrimonio, que pase algo en tus hijos. Dios te dice en esta tarde: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en la cueva? ¿Qué haces ahí? Es la segunda vez que Dios le pregunta al profeta: ¿qué haces ahí? Y hoy Dios te hace esa pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí metido? No sé, en tu casa, en tu habitación, donde no quieres hablar con nadie, donde no quieres recibir a nadie, donde no te quieres congregar, donde no quieres escuchar un consejo, donde no quieres escuchar palabra, donde solamente estás escuchando todo lo que el enemigo está hablando a tu mente y no estás permitiendo que Dios te hable. Pues ahí Dios te está diciendo: ¿qué haces ahí? Y te lo está diciendo a través de la pasividad. Dice que un silbido apacible se para en el frente de la cueva y le hace la pregunta: ¿qué haces ahí? Dios de la manera más delicada, más sutil, como lo puede hacer Él y a través de su Santo Espíritu, te está preguntando: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí metido? ¿Por qué estás escuchando amenazas, ruidos del enemigo que te dicen que tus hijos no se van a levantar, que no van a cambiar,
o que tu hogar no va a ser restaurado, o que los problemas que tienes emocionales dentro de ti no van a cambiar, o que las luchas que tienes con el pecado no vas a ser capaz de dominarlas y que por eso no le estás sirviendo al Señor. Ahí el Señor le pregunta: ¿qué haces ahí? Elías nuevamente vuelve y le repite lo mismo que le dijo versículos anteriores. En el versículo 10, pero voy a ir al 14, perdón. En el 13 dice: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? En el 14 dice: entonces él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitarla. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Mi querida hermana en Cristo Jesús, tú varón que me estás escuchando, el Padre Celestial te pregunta: ¿qué haces ahí? Y te pide: sal de ahí. Elías vuelve y le repite lo mismo: he sentido un vivo celo, han derribado tus altares y he quedado yo solo. Pues hoy te digo que no estás solo, y que pase por lo que pases y estés viviendo lo que tú estés viviendo, tienes que tener algo muy claro, y es que Dios está ahí contigo y que tiene un propósito con tu vida y que te va a hablar tanto como de una manera fuerte, como también te va a hablar de una manera apacible y con amor, porque así es nuestro Padre Celestial. Nos habla muchas veces con amor y otras veces nos reprende como a sus hijos, pero otras veces nos habla con un silbido apacible. El Señor le dice: sal de la cueva, regresa por el desierto, camino a Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y dice en el 16: y a Jehú, hijo de Nimsa, ungirás por rey sobre Israel. Le está encomendando una tarea de que él unja a 2 reyes. Y por último, es acá sorprendente porque también le dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloá, ungirás por profeta en tu lugar. O sea, le está diciendo: la tarea tuya es ungir a 2 reyes y también ungir al próximo profeta que quedará en tu lugar. Querido hermano, mujer, tú que estás ahí encerrado escuchando tantas voces del enemigo, tienes una tarea por delante. Sírvele al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sírvele, porque te espera un largo camino, porque te queda una tarea. Si eres un predicador, te queda predicarle a muchos, y no eres el único y no estás solo. Y si es para tu familia, pues eres ese instrumento que Dios levantó en tu casa para predicarle a tus hijos, para orar por tus hijos. Te vas a encerrar, ensimismar en ti mismo. Vas a seguir escuchando esos sonidos en el silencio tuyo, o vas a salir de ahí y vas a levantarte por tu casa.
Vas a ungir a tus hijos, vas a ungir tu matrimonio, vas a ungir tu hogar. No vas a permitir que el enemigo siga hablándote que todo está acabado y que todo está destruido. No, te vas a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el largo camino te espera. Tienes que armarte de valor y salir de ahí, de la cueva, a cumplir el propósito de tu vida, porque Dios tiene un propósito con tu vida, y serás ese instrumento de poder que ungirás, que predicarás, que le servirás a Dios y servirás para los tuyos también. No te quedes ahí. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús al tercer día se levantó de la tumba para darnos a nosotros vida. Así que Él se levantó de la tumba para que nosotros viviéramos y tuviéramos una esperanza. Tú tienes una esperanza. La palabra de Dios dice que mientras haya vida, hay esperanza. Sigue luchando por tus hijas, sigue orándole a Dios por tus hijos, sigue creyendo que tu matrimonio será restaurado. Pero no permitas que el enemigo siga hablándote en tu silencio. No permitas que el enemigo siga hablándote, diciéndote que no eres capaz, que no puedes avanzar. No, creía la palabra de Dios. Créele al Señor que te está diciendo: sal de ahí, porque el largo camino te espera. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que hoy la palabra del Señor llegue a tu corazón y te hable a través de su Santo Espíritu, como lo ha hecho conmigo. Recibe un fuerte abrazo, un Dios te bendiga, que la presencia y la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo inunde tu vida y te levante en este día. Te bendigo.